vamos a presentar el río de mentiras sobre la calidad del agua en la Ciudad de México. En esta semana hubo uno de los temas favoritos de los medios, ha sido la supuesta crisis de agua en la Ciudad de México provocada por una supuesta contaminación de un pozo. El pozo afectó varias colonias, esto es verdad, pero no fue por hidrocarburos. En la última semana, los medios de comunicación tradicionales, como la radio, la televisión y los periódicos, han publicado 1,621 notas sobre supuesta escasez y contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez. Unas 231 notas diarias. Entre el 8 y el 14 de abril, los periódicos publicaron 765 notas sobre el tema, unas 109 al día. La televisión superó a la radio con 473 notas, o sea, unas 67 al día. Y la radio difundió 383 notas y reportes, unas 54 diarias. Aquí vemos los medios con más notas. Encabeza en el diario impreso La Jornada, pero también vemos a Radio Fórmula, que este afán de pegarle al gobierno no cesa. Vemos a Reforma también, vamos a pasar las láminas de los impresos que difundieron, más estas falsedades. Reforma, El Universal, trajeron el tema toda la semana, junto con otros medios. Aquí vemos las láminas de las capturas de las notas, tanto en portadas como en interiores. Una cascada de falsedades se han vertido sobre el tema en las redes sociales, pero han destacado 3 mentiras por su impacto que han circulado sobre la calidad del agua en la Ciudad de México. Miren, no se rían, pero primero dijeron que si había gasolina en el agua y que había peligro de explosión. Esto es falso. Que si se incendiaron alcantarillas. Esto también es falso. Que si hubo personas envenenadas por el agua y se encontraban hospitalizadas. Esto también es falso. Una cantidad de inventos diseminados a gran velocidad, todo para golpear al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal. Ya estaban queriendo meter miedo a la gente diciendo que se estaba extendiendo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Todo esto es falso. El viernes pasado, un supuesto medio de comunicación difundió una mentira burda. Aquí vemos, me pueden pasar que esta cuenta que se llama InfoCDMX News. La hemos pasado ya varias veces en esta sección, porque no es un medio de comunicación, pero se dedica a difundir noticias falsas sobre el gobierno, tanto de la Ciudad de México como de los estados, del presidente y del gobierno federal. Pero ¿qué difundió el viernes pasado? Dice: primeros casos de envenenamiento por hidrocarburos empiezan a llegar al hospital 20 de noviembre de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Vean, esto es lo que informa, pero va más lejos. Dice: los pacientes presentan convulsiones, neumotitis y estado de coma en los casos más graves. El gobierno de la Ciudad de México mantiene cerco informativo. Esto es lo que dice el tuit, que fue reproducido por varias cuentas, incluidas una de una periodista, que esta periodista no tiene redes sociales, pero se montan en estos personajes que no cuentan con redes sociales y entonces empiezan a diseminar mentiras, crean la cuenta, se hacen pasar, o sea, eso lo debería ver X, pero pues por más que se denuncian estas páginas, pues no desaparecen, ¿no? ¿Qué pasó? Después, esta mentira corrió como pólvora, pero no hubo ningún envenenamiento y tampoco hubo cerco informativo. Es más, se cerró la fuente de la contaminación, se han limpiado tuberías y cisternas en las colonias afectadas y se ha distribuido agua gratuita entre la población afectada. Otras cuentas de X también esparcieron esas falsedades, alcanzando cientos de miles de visitas.
El propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el ISSSTE, desmintió la noticia falsa y aclaró que no existe reporte alguno de personas intoxicadas por el consumo de agua. Hasta aquí esta mentira, pero no fue la única. Vamos con la segunda mentira. La difundió el Monero Magoo de La Jornada, quien también en su cuenta de X publicó la fotografía de un líquido amarillento saliendo de una llave de agua con el siguiente mensaje de ataque y mentira, hay que decir. Gasolina o diésel en el agua potable de una zona considerada para el gobierno repleta de ciudadanos clase medieros fifís que no votarán por una candidata en la Ciudad de México. Está hablando de la Miguel Hidalgo, por cierto. Es poca toxicidad para merecer resolverlo de manera urgente. Que se aguanten. Verdaderamente lamentable. Pero el Monero Magoo caricaturiza la realidad difundiendo mentiras. La imagen que utiliza de mala fe no es de la Ciudad de México. Se trata de una fotografía vieja del año 2019 y corresponde a una toma de agua en Reynosa, Tamaulipas, durante un problema de agua turbia que sucedió en esa ciudad fronteriza. Al respecto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aclaró que no se probó presencia de gasolina ni ningún otro hidrocarburo y que no hubo riesgo de explosividad en el agua de la alcaldía Benito Juárez. Informó que los reportes ciudadanos recibidos desde la noche del 31 de marzo fueron atendidos de manera coordinada en campo desde el primer día. Se cerró el pozo afectado y se han limpiado tuberías y cisternas de las colonias afectadas. Esta es la segunda mentira, pero hubo una más. La tercera, con más de 500,000 reproducciones difundida en la plataforma X, la inició un usuario que publicó el 12 de abril. Ya se están incendiando las alcantarillas en la Ciudad de México. Martí Batres sigue negando que sea petróleo, hidrocarburos, gasolina. El post es acompañado de un video que supuestamente mostraría una alcantarilla incendiándose, pero resultó falso. Si pueden darle ahí más o menos se ve, ¿no?, que está saliendo fuego, pero pues no se trata de una alcantarilla incendiada y les vamos a decir qué fue lo que sí sucedió, porque la Secretaría de Obras de la Ciudad de México aclaró que lo que se observa en el video es parte de un procedimiento que consiste en el calentamiento controlado de la espiga de la manguera para el riego de liga en un proceso de repavimentación. O sea, no hay una alcantarilla incendiándose. No se trata de ningún incendio, que se calmen. Todo lo que acabamos de presentar a continuación es una mentira, es una campaña de mentiras en contra de la Ciudad de México. Y en un tema, como ya sabemos, que utilizan temas sensibles para generar miedo. Es clara esta campaña que emprendieron para meterle miedo a la gente o que se sienta insegura con la información que circula. Hasta de una explosión en Guadalajara hablaron. Pero estos solo son 3 ejemplos de lo que están inventando para atacar al gobierno. Les decimos a todas, a todos los habitantes de la Ciudad de México, el agua está garantizada y limpia y no crean en estas mentiras que se difunden en medios de comunicación y redes sociales. Vamos con la siguiente. Es falso que la Comisión Federal de Electricidad regale paneles solares. El medio digital Infobae, que está entre uno de los más vistos de México, Argentina y España, publicó información falsa en la que asegura que la Comisión Federal de Electricidad está regalando paneles solares. En primer lugar, queremos decirles que la CFE no vende ni regala paneles solares, solo realiza un trámite de contratación de suministro para las solicitudes de interconexión de aquellos clientes que ya cuentan con sus propias celdas fotovoltaicas. Si alguien ya cuenta con esto, los detalles pueden consultarse en www.cfe.mx. ¿Qué sí hace la Comisión Federal de Electricidad?
es instalar celdas fotovoltaicas en comunidades rurales y zonas urbanas de alta marginación distantes de la red eléctrica, pero solo bajo modelos de electrificación coordinados con la Secretaría de Energía, en el marco de programas sociales como el que deriva del Fondo de Servicios Universal Eléctrico. En sus centros de atención a clientes, la Comisión Federal de Electricidad no realiza ningún tipo de trámite destinado a regalar paneles solares. Y bueno, aquí concluyendo esto, decirlo nuevamente, la CFE no regala paneles solares, es un fraude, no caigan. Sabemos, ya lo hemos presentado en esta sección en varias ocasiones, se utiliza la inteligencia artificial para armar fraudes usando este tipo de información, pero ¿saben qué llama la atención? Que un medio reconocido difunde esta mentira que llevan a defraudar a los ciudadanos. Hacemos un llamado nuevamente a la población a no caer en fraudes producto de mentiras. Ni el gobierno regala paneles solares, ni promueve planes de inversión, ni compra de acciones para empresas públicas. Hay que informarse por medios oficiales para evitar caer en fraudes. Y también, si ustedes ven algún tipo de anuncio a través de Meta, que es el más común, que utilice la inteligencia artificial para promover este tipo de fraudes, que utilizan a funcionarios públicos, al gobierno de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador, denúncienlos. El gobierno de México no se promociona tampoco a través de redes sociales ni ofrece inversiones. A todos muy atentos con este tipo de fraudes. Hasta aquí está. Pero vamos con el momento hilarante del día, porque es falso el video que se difundió en redes sociales sobre perros en una pista en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El pasado 15 de abril, una cuenta de X que escribe desde la fachósfera, mentira no es, esto no es mentira, claro que escribe desde la fachósfera porque no lo decimos nosotros, esta cuenta así se autodefine. Publicó un video en el que se aprecia una manada de perros callejeros caminando por una pista de aterrizaje de un aeropuerto. Al video, que en este uso político ya rebasó las 173,000 reproducciones, lo acompaña un texto en el que se lee "Un día normal en el AIFA", haciendo referencia de que la videograbación tendría lugar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero esto es falso. Y miren, de verdad, ya no saben qué inventar, porque a esta mentira le siguió el conductor de la Agencia Mexiquense de Noticias. Su nombre es Raimundo Tenorio Aguilar. Él también le dio vuelo al bulo y en su cuenta agregó: "Hay más perros en el AIFA que vuelos". Siendo periodista, sus mensajes se convierten en noticia. Pero, señor, desde aquí un llamado a que tenga respeto por sus audiencias, no mienta. El video no fue grabado en el AIFA, sino en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, como lo comprueban diversas cuentas. El hecho ocurrió el 15 de abril, sí ocurrió el 15 de abril, pero en Irak, no en México. Así es. Como se aprecia en el video, el avión pertenece a la aerolínea Iraqi Airways, que no vuela desde el AIFA, hay que decirlo también. Aún siguen muy molestos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No los culpamos, de verdad no los culpamos, es un gran aeropuerto de talla mundial. Hasta aquí está, pero vamos con otra que seguramente ustedes, compañeros periodistas, pero también a todos los que nos siguen desde las diferentes plataformas donde se transmite esta conferencia de prensa, lo han visto, lo han leído por algún lado, porque existió esta semana una mega campaña de mentiras en contra de la reforma de pensiones.
El 9 de abril se presentó en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Pensiones y con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este lunes pasado se aprobó en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados con 19 votos a favor y 10 en contra. La reforma busca resarcir los daños causados a las familias de los trabajadores por una ley injusta aprobada en el gobierno de Ernesto Zedillo, por la cual a partir de 1997 los trabajadores solo se pueden jubilar con el 50% de su salario. La propuesta busca garantizar que las personas trabajadoras puedan recibir como pensión la totalidad de su salario al momento de su jubilación. También la reforma contempla crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y garantizar la imprescriptibilidad de los ahorros que las y los trabajadores logren acumular. Las AFORE que administran los fondos de pensiones de los trabajadores, así como otras instituciones públicas y administradoras de fondos similares, deberán transferir los recursos de fondos de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez de los trabajadores que cumplan 70 años al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El fondo también se integrará con las utilidades de las empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Tren del Istmo, así como de terrenos y bienes de Fonatur, entre otros recursos provenientes de la austeridad republicana y lo confiscado por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Los recursos de esas cuentas individuales están garantizadas para el momento en que los trabajadores las requieran. Todo esto sí dice la reforma, pero parece que no la leyeron, no se informaron, alguien les dijo péguenle al gobierno con lo que sea, porque medios de comunicación y opinadores comenzaron a lanzar una campaña de mentiras sobre la reforma enviada por el Ejecutivo Federal en casi todos los medios de comunicación. En primera fila sabemos que uno de los odiadores más grandes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador es de la típica TV del propagandista de la derecha Carlos Alarraqui, atacando, como siempre, mintiendo, porque él mismo lo dice cada vez que se le ocurre, ¿verdad? Pero también uno de los que lanzó primero esta campaña en redes sociales fue José Antonio Crespo. También, no se vaya a enojar, señor Joaquín López Dóriga, también fue uno de los que inició la campaña. Pero ¿cómo no sacarlo aquí si mintió? Imagen Televisión, así como diarios como Reforma, El Universal y El Economista, que han alertado que la iniciativa pone en riesgo la jubilación de los trabajadores, lo cual es falso. No solamente mintieron burdamente, además de ellos hay una inusual megacobertura en medios como Aristegui Noticias, quien hasta apenas ayer entrevistó a alguien que estaba a favor de la reforma, pero todas las cabezas de sus notas y de sus videos que suben a las plataformas digitales eran en contra de la reforma. Conductores de Radio Fórmula también con entrevistas a modo, llamando aberración a la reforma de pensiones y que es un robo. Otros dicen también ahí en Radio Fórmula, en todos sus noticieros. Otros de plano, en el colmo del amarillismo, dijeron que se trata de una expropiación de los recursos de las AFORES. De veras, o sea, todas estas son puras mentiras. Hicimos un recuento de la semana de prensa en radio y televisión entre el 8 y 14 de abril y vemos el impacto por tema. El Fondo de Pensiones ha tenido fuerte impacto en las noticias de radio, televisión y prensa digital, así como en redes sociales. El tema del Fondo de Pensiones tuvo un impacto de 443 notas. En medios nacionales se publicaron 396 notas. Destacan los periódicos que publicaron 181 notas y artículos. Esto solamente es una semana, imagínense. Decía yo, periódicos que publicaron 181 notas y artículos, seguido de la radio con 169 notas, unas 24 menciones al día, y la televisión con 93 notas.
unas 13 menciones al día. Fue una cargada para decir que el gobierno se robaría las pensiones de los trabajadores, lo cual fue falso. También hay que decir, Azteca Noticias fue uno de los que en sus redes sociales editorializaba, los comentarios de los conductores y lo publicaba así en redes sociales sin siquiera informar de los beneficios que tiene esta reforma. Incluso la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, que reúne a las AFORES, se manifestó por un sistema de ahorro para el retiro sustentable y señaló que la transferencia de recursos que plantea la reforma no afecta la imprescriptibilidad de cuentas individuales de ahorro. Amafore expresó su apoyo a la modificación de la ley, ya que está en favor de las mejores condiciones de retiro de las y los trabajadores mexicanos. Lo que busca también la reforma es mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras. Una de las prioridades de este gobierno ha sido el bienestar de las personas, pero también de los adultos mayores, y esta reforma es muy importante para dignificar la vida de los adultos mayores y que ellos tengan autonomía. Pero parece que la derecha mexicana y los medios de comunicación no lo piensan igual. En el Fondo de Pensiones para el Bienestar propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador también es para garantizar mejores pensiones sin afectar los derechos de los trabajadores. De todo esto no hablan los medios de comunicación, tampoco los opinólogos de la derecha. Al contrario, la mayor parte de lo que dicen los medios al servicio de quienes hoy manejan las AFORES, ya saben, lo que no suena lógico suena metálico. Pero todo lo que dijeron sobre robo, expropiaciones y hasta lo llamaron aberración en Radio Fórmula es absolutamente falso. Ahora vamos a hacer un recuento más porque viene la colaboración con Infodemia sobre las mentiras publicadas en torno a la reforma de pensiones. Vamos a verlo. Mentiras contra el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. 1. Falso que la reforma de pensiones se va a quedar con el ahorro de los trabajadores. El Fondo de Pensiones para el Bienestar pretende corregir el abuso de los gobiernos anteriores, que redujeron al 40% las pensiones. Con este fondo, los trabajadores podrán jubilarse hasta con el 100% de sus ingresos al momento del retiro y los trabajadores no tendrán que aumentar sus aportaciones. La reforma del año 2020 a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro estableció las comisiones que las AFORES cobrarán a los trabajadores, lo que permitió beneficios para los trabajadores superiores a los 150,000 millones de pesos. 2. Falso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar confisca o expropia a las AFORES. La reforma propone incorporar los fondos inactivos de las AFORES como parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los fondos inactivos son aquellos que en el transcurso de 6 años no han tenido movimientos por depósitos o retiros. Sin embargo, estos fondos cuentan con una cláusula de imprescriptibilidad y cualquier trabajador o sus beneficiarios pueden reclamar su fondo en cualquier momento. 3. Falso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es inviable económicamente. La reforma de pensiones propone que el Fondo de Pensiones del Bienestar tenga al menos 4 fuentes de financiamiento: de las cuentas no reclamadas a las AFORES, del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación de Financiera Rural, de las utilidades del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras empresas paraestatales operadas por Semar y Sedena. Estos recursos serían administrados por el Banco de México. 4. Falso que sea una iniciativa electorera. La reforma de pensiones forma parte de las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso desde el pasado 5 de febrero, casi un mes antes de que iniciara la campaña electoral. Esta reforma busca garantizar una jubilación digna para todos los trabajadores mexicanos. Las elecciones del 2 de junio de 2024 no tienen relación alguna con el paquete de reformas presentado por el presidente López Obrador. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Gracias, señor.